Nuestro acercamiento a la filosofía de la religión llega a un momento culminante. Ya hemos podido constatar el hecho religioso y sondear las contestaciones que ha sufrido. Hemos hecho también una aproximación fenomenológica a la experiencia religiosa. Nos corresponde ahora, retomando los elementos que han ido surgiendo a lo largo de nuestro curso, llegar a una consideración estrictamente filosófica de la religión, preguntarnos cuál es la esencia o la naturaleza de la religión. Ya hemos indicado que nuestra perspectiva quiere ubicarse en una antropología metafísica, es decir, identificando la naturaleza del ser humano, reconocer en la religión una realidad incluida en el misterio del ser humano. Nos dirigimos entonces hacia una definición filosófica de la religión. En un ejercicio de discusión metafísica, procuramos integrar los aspectos que ya hemos venido considerando, tanto en la constatación del hecho religioso como en la reconstrucción fenomenológica de su experiencia. Y para ello buscamos distinguir lo que no es la religión, lo que incluye la religión y, de manera más directamente esencial, lo que sí es la religión. Se trata entonces de la cuestión de la esencia de la religión. Digámoslo desde la reconstrucción fenomenológica que estuvimos haciendo, llegar a captar el significado eidético fundamental de la vivencia religiosa, la idea o el contenido nuclear de lo que hemos llamado religión. Este camino ciertamente enfrenta una dificultad fundamental. Dada la complejidad del fenómeno que hemos ido descubriendo, no es sencillo distinguir con claridad lo que es y lo que no es la religión. Desde el punto de vista de los datos históricos, no nos permiten ellos por sí mismos delimitar lo auténtico de lo espurio. Y al mismo tiempo, a nivel teórico, hemos de decir que lo que algunos pensadores aprecian, otros lo niegan. Esto nos podría llevar a un doble peligro. Por una parte, empobrecer los contenidos, definiendo lo esencial solo a partir de lo que se encuentra en todas las religiones, llegaríamos a una definición minimalista y ciertamente muy pobre. O bien lo contrario, aceptar los hechos simplemente sin discriminarlos, sin discernirlos e incorporándolos todos como manifestación de la religión. Sería un acercamiento maximalista en donde todo cabría. Más allá, sin embargo, de estas dificultades, hay que decir que no son vanos los esfuerzos por superarlas, dado que el análisis fenomenológico ya nos ha permitido identificar varios elementos que, más allá de las fluctuaciones que efectivamente existen, son manifestaciones auténticas, correctas de lo religioso, más allá de lo puramente factual, lo que nos fue apareciendo como el bien ser de la religión que se nos insinuó en varios momentos y que ahora podremos revisar de manera más sistemática. Reconstruyendo los elementos tanto de la primera parte del curso como de la segunda, podemos aventurarnos a decir lo que la religión no es. Más allá de las perspectivas reduccionistas que consideramos sobre todo en la primera parte de nuestro curso, la religión no es una pura proyección antropológica, contra Feuerbach, tampoco una simple secreción subjetiva de la psique, como de alguna manera lo consideró Freud, ni una excrescencia o hipóstasis de la vida asociada, como lo dijeron los reduccionismos sociologizantes. También, más allá de la semejanza que podemos encontrar en la religión y otras facetas de la vida humana, hay que decir que la religión no es una simple praxis moral, como de alguna manera lo indicó Kant, ni una pura investigación teórica, como lo descubrimos en varios de los reduccionismos racionalistas, y tampoco un mero sentimentalismo, como lo planteó Schleiermacher. Siguiendo la metodología que empleamos en la primera parte del curso, vale la pena recordar que estos elementos no dejan de ser ingredientes realmente presentes en la experiencia religiosa, pero que no constituirían su elemento esencial o determinante.
Por otra parte, tenemos que distinguir claramente de la religión de lo que podrían ser sus formas degenerativas, es decir, elementos que remedan de alguna manera la experiencia religiosa, pero que traicionan su propia esencia. En este sentido, la religión no es un modo de culto a la humanidad, como lo pretendió de alguna manera la religión civil, ni tampoco un modo de dar culto a la ciudad o al civismo, y mucho menos debe equipararse con la magia o con cultos perversos, en donde ciertamente aparecerán elementos rituales y un cierto modo simbólico de presentar la realidad, pero que traiciona en su naturaleza más esencial el reconocimiento del objeto sagrado. Llegamos así al punto nuclear, la búsqueda de lo que la religión sí es. Hacemos una serie de pasos preliminares para poder concentrar nuestra energía en lo esencial. Estamos dando el paso, en primer lugar, de una determinación negativa, lo que no es, a una determinación positiva, lo que la religión sí es. Marcados los límites, no basta simplemente decir que lo que está fuera de esos límites no es la religión, sino describir de manera adecuada lo que está contenido en la religión y además identificar lo esencial, lo constitutivo de la religión. Una primera aproximación que puede ser útil pero no determinante sería la revisión etimológica que los autores proponen respecto al origen de la palabra religión. Hay que decir que los autores de suyo traicionan seguramente lo que es el origen real del término religión. Sin embargo, estas explicaciones nos van apuntando a una cierta concepción que es interesante reconocer. En primer lugar, la versión de Cicerón que explica la palabra religión a partir del término relegere, que sería un volver a leer o leer con atención, entendiendo por esto el escrupuloso cumplimiento de los deberes que tiene el ciudadano responsable hacia las potencias superiores. Es como un leer escrupulosamente lo que toca hacer para cumplirlo fielmente. Si se dan cuenta, se entiende que hay una serie de deberes, por lo tanto de responsabilidades del sujeto de cara a la objetividad de los dioses. Interesante la perspectiva de Agustín, que cambia la explicación del origen etimológico de la palabra, considerando más bien el religere, que significaría un reelegir. Recordamos que Agustín hace un planteamiento mucho más subjetivo, rescatando la participación del sujeto religioso, no tanto en el cumplimiento de los deberes externos, cuanto en la manera como él mismo se compromete desde lo más profundo de su ser con la verdadera religión. En ese sentido, religión sería una nueva elección del hombre que consiste en volver a lo que el mismo hombre había abandonado. Lactancio, por su parte, tal vez le atina más al origen etimológico estricto de la palabra al hacer derivar la palabra religión de religare, que significa vincular, de manera que la religión indicaría el vínculo de piedad que une al hombre con Dios. Si nos damos cuenta, hay diversidad de acentos. La perspectiva de Cicerón mira más el cumplimiento exterior, los ritos exteriores. La versión de Agustín mira más al momento interior de la religión, mientras la versión de Lactancio subraya el vínculo entre el hombre y lo sagrado. Valdría la pena tal vez recordar que autores más recientes como Zubiri o Trías explican la religión como una religación, un poco más en el sentido de Lactancio. Ya con esta aproximación desde el término religión, se nos insinúan los elementos que están interactuando en lo que llamamos religión y que nos fueron apareciendo un poco en la primera parte del curso, pero sobre todo en la reconstrucción fenomenológica que hicimos de la religión. Hay una dimensión estructural o constitutiva del ser humano. Está hecho el ser humano de tal manera que puede encontrarse con lo divino. Es algo que
constituye al ser humano en cuanto humano. Un segundo nivel o una segunda dimensión que funciona en la religión sería el nivel de la vivencia intraconsciente, que sería precisamente lo más propio de la experiencia. Una vez que lo sagrado irrumpe en la historia de la persona vive la realidad de la religión. Esto se encuentra más en el orden de la cultura subjetiva, como lo vimos en su momento. Pero hay un tercer nivel o dimensión de la religión, que es lo último que consideramos en la fenomenología, que es la exteriorización y la conducta concreta de la religión, entendida tanto individual como colectivamente. Por otra parte, también podemos considerar el complejo de la religión en su actualidad. Cuando estamos hablando de la religión experimentada en el momento presente como un hecho, hablamos de la religión in actu exercito. Mientras, cuando hablamos de la religión en el nivel de su memoria, del recuerdo, de la idea o de la escritura o de las manifestaciones que van quedando sobre ella, incluso en el recuerdo, en la memoria, estamos hablando de la religión in actu signato. Es, dice el autor que hemos seguido favorablemente, Alessi, la sedimentación histórica que va quedando de la religión. No es el acto religioso en sí mismo, sino la huella que deja la religión en la historia y que es empíricamente detectable como la suma de experiencias que se van generando con el paso del tiempo. Ahora bien, según se acentúen estos momentos, el más estructural, el más vivencial o el más exterior, según se acentúen estos aspectos, podemos obtener de hecho conceptos diversos de religión, una perspectiva más histórico-cultural, más descriptiva, como la que hacen, por ejemplo, los estudios comparados de las religiones, o bien uno más antropológico, como el que hemos pretendido alcanzar aquí, que llegaría a lo estructural, descubriendo la disposición metafísica del hombre, o bien el que es más estrictamente fenomenológico, que sería el de rescatar o reconstruir las vivencias de conciencia que se pueden examinar por una introspección psicológica o por el análisis fenomenológico. Las distintas facetas están incluidas en los acentos que podemos tener en el estudio de la religión. ¿Qué es entonces lo que esperamos de una definición asumida formalmente, que, más allá de las dificultades, logre una consideración conceptual de lo que es la religión, aunque quede evidentemente abierta a elementos que hay que integrar y aspectos que se puedan profundizar, que captemos el ingrediente esencial o el constitutivo propio que hace a la religión ser lo que es. En ese sentido, una definición querrá ser una definición formal, es decir, que manifieste qué es el hecho sagrado en cuanto vivencia humana. Quiere ser una definición filosófica, por lo tanto, no una simple descripción. Quiere dar cuenta de lo esencial, lo que es decisivo, digámoslo desde las causas, la causa formal de la religión. Como filosófica, quiere ser radical y última, es decir, encontrar la raíz firme de la misma realidad religiosa y al mismo tiempo descubrir la ultimidad, lo decisivo, que incluiría también el para qué, es decir, la causa final de la religión. Pero además quiere ser significativa en cuanto da cuenta de lo que el hombre es, de lo que la religión es para el hombre y del valor de la religión desde el punto de vista antropológico. Quiere ser, en este sentido, una definición que capte la totalidad del hecho religioso. Esta búsqueda de una expresión esencial de lo que es la religión intentará integrar los elementos diversos que hemos ido encontrando en los diversos niveles de análisis que realizamos a lo largo de nuestro curso, señalando ciertamente lo que la religión no es, pero procurando sobre todo en una frase decir lo que la religión sí es.
Prácticamente todo nuestro itinerario nos ha conducido a este momento que integra nuestra búsqueda, una definición filosófica de religión. Permítanme con Alessi, tomaremos esa definición filosófica de religión, hacerlo en latín. Religio est essentialiter, conscia et recta ordinatio hominis ad divinitatem. Traducido a nuestra lengua, la religión es esencialmente la ordenación consciente y recta del hombre a la divinidad. Comentemos cada uno de los ingredientes de esta definición para mostrar a qué nos referimos con estas palabras y cómo articulan una definición filosófica. En primer lugar, la palabra misma religio. Estamos tomándola en sentido integral, en sentido complexivo, integrando o juntando los elementos que a lo largo de nuestro curso hemos encontrado, como un hecho humano integral que incluye el abrirse radical a lo divino, el elemento constitutivo, la actitud religiosa, que supone un modo de ser del hombre, de Dios y de la realidad, así como el nivel de la experiencia interior de lo sagrado, lo que hemos llamado también la vivencia religiosa, pero al mismo tiempo sus exteriorizaciones en la historia, la conducta religiosa y las sedimentaciones culturales que tenemos. Todos los elementos que hemos ido encontrando y que configuran la religión esencialmente. De eso hablamos. Ahora bien, religio est essentialiter. La religión es esencialmente. Incluimos esta palabra para subrayar el carácter estrictamente metafísico de la definición. Queremos llegar al eidos estructural, a la esencia profunda de la religión. No simplemente señalar aspectos aislados que ahí están, que cualifican a la religión, pero que no son esencialmente la religión. Tampoco queremos hacer simplemente una descripción de cómo funciona la religión. Nos referimos a los elementos constitutivos de la religión, las dimensiones estructurales más propias que nos permiten hacer una connotación del concepto y distinguir la religión de cualquier otra forma de experiencia humana. Aquí nos encontramos con el punto crucial de la definición. ¿Qué es la religión? ¿Qué tipo de ser es la religión? De acuerdo con los predicamentales de Aristóteles, podemos nosotros indicar de la realidad que algo es substancia o accidente. ¿Es acaso la religión una sustancia? Esto sería una manera de hipostatizar la religión. ¿Qué tipo de realidad es la religión? La vamos a encontrar en la definición, señalada como una relación. La religión es una relación. La relación queda aquí explicada como ordinatio, la ordenación. Alessi ubica la palabra ordinatio donde Tomás de Aquino hablaba de un ordo. Él decía el orden del hombre a Dios. La palabra que emplea Alessi es ordinatio, ordenación. Ciertamente se trata de una relación, una correlación entre dos interlocutores distintos. Si falta uno de los dos, no se da la religión. ¿Quiénes son estos dos interlocutores? El sujeto religioso y el objeto religioso, que ya hemos abordado a lo largo de la fenomenología. Hay que decir que se trata de una relación congénita, tanto en el orden estructural o de la pura potencialidad, es decir, lo que se refiere a la estructura del ser humano, la actitud religiosa, como en la vivencia interior y en su manifestación operativa exterior.
Si no se da la relación de estos dos interlocutores, no se da la religión. Nos ubicamos entonces en el nivel de la relación. Hay que decir ciertamente que es una relación asimétrica, porque los dos interlocutores no se mueven en el mismo nivel. Si habláramos, por ejemplo, de una relación de amistad, es absolutamente indispensable que para que se dé amistad sean dos personas en condiciones de igualdad. Si hablamos de un matrimonio, la relación que debe de darse es entre un hombre y una mujer, que son los que están constitutivamente articulados para poder vivir la realidad del matrimonio. En el caso de la religión, hablamos de una relación asimétrica, pero no por ser asimétrica deja de ser real. Es la verdadera relación que se da entre el ser humano y Dios. De parte de Dios, esto no es posible sino por su benevolencia. Hay que decir que no es la religión la única relación posible del hombre con Dios. Podemos decir que el hombre creaturalmente depende de Dios. Hay una apertura fundamental de la existencia del contingente al absoluto o necesario. En este orden creatural podemos decir que el hombre comparte con el universo contingente su misma dependencia respecto al ser absoluto. Ya hay en el ser humano una relación creatural con Dios. La religión no es simplemente la condición creatural del hombre respecto a Dios, sino una peculiar manera desde su conciencia de relacionarse con el ser absoluto. Señalemos a continuación a los dos interlocutores de esta relación, el ser humano y la divinidad. El primer elemento de esta interlocución es el ser humano. Hay que decir que es el ser humano porque aunque el ser humano requiere de la irrupción de Dios para que surja la religión, quien vive la religión es el ser humano. Dios no es religioso hacia el ser humano, el hombre es religioso hacia la divinidad. Solo el ser humano, en cuanto criatura racional y libre, en cuanto ser personal, es capaz de entrar en relación de diálogo con el absoluto. Cualquier otra realidad de orden inferior no puede ser sujeto de la auténtica piedad religiosa. Es un acto propio, natural del ser humano. Por otra parte, no es el resultado de una faceta del ser humano, sino que integra y pone en juego todas las dimensiones, facultades y facetas de lo humano, desde las más importantes hasta las menos importantes, anclándose, sin embargo, en el yo personal, en lo más íntimo de la propia realidad personal, independientemente de las situaciones en las que nos encontremos. Sin embargo, todo lo humano queda integrado e involucrado en esta relación que hemos llamado religión. El segundo elemento de esta relación es la divinidad. Aquí hay que decir que no es suficiente ya hablar en neutro de lo sagrado. No estamos hablando en la religión de una administración de lo sagrado. Es verdad que hay un nivel administrativo, cultural, operativo, como parte de la experiencia, pero ni siquiera podemos decir que eso sea el elemento crucial y determinante de la religión. Lo sagrado sirve simplemente para oponerlo a lo profano y sería muy problemático porque prácticamente sin llegar a la divinidad habría muchas realidades ambiguas que podrían llamarse entre comillas sagradas. Cuando hablamos ahora sí del objeto sagrado, hemos de dar el salto para integrar cualitativamente las propiedades que se suelen tratar en el curso de teología filosófica o de teodicea. Hablamos del trascendente con toda la densidad de un absoluto personal. A lo largo de nuestra discusión nos dimos cuenta de que el carácter personal de Dios era un elemento que tal vez adelantaba demasiado una imagen de Dios. Lo cierto es que cuando llegamos a entender en su esencia lo propio de la religión, no podemos prescindir de un Dios personal. Solo con un Dios personal el ser humano puede establecer una relación interpersonal con Él. Más aún, hemos de reconocer
que la capacidad humana de abrirse en una relación viva con el Dios personal sería la base última de la dignidad humana. Pero bueno, este tema ciertamente trasciende los límites de nuestro curso. Entonces, tenemos ¿qué tipo de realidad es la religión? Una relación. Estamos diciendo que queremos llegar a una definición esencial, formal, filosófica, y hemos destacado a los dos elementos en relación, al hombre, al ser humano, y la divinidad, Dios. Ahora notemos que la definición que nos propone Alessi incluye dos descripciones de cómo ha de ser esta relación para poder auténticamente llamarse religión. Las dos palabras son conscia et recta, consciente y recta, digamos correcta. ¿Por qué consciente? No basta la simple relación del ser humano con Dios para fundar la actitud religiosa. Toda realidad contingente, ya lo decíamos, está ontológicamente ordenada a la divinidad, sin por ello ser religiosa. Se trataría entonces de destacar que el hombre pone en movimiento su conciencia y su voluntad, su inteligencia y su libertad. Es un ejercicio consciente y consentido. Además, ha de ser una relación correcta, pues no basta que sea consciente. También un ánimo impío y que quiere ofender a Dios es consciente de su relación con Dios, pero no es correcto en su relación. Dice la Escritura que los demonios tiemblan ante Dios, pero creen en su existencia. En realidad, no basta la conciencia, es necesaria una rectitud y una corrección en la religión. Esto ha de darse en el nivel objetivo, es decir, respetando la dignidad de los términos en relación, que el ser humano sea ser humano y que Dios sea al mismo tiempo Dios, que cada uno ocupe el lugar correspondiente a su propia naturaleza. Pero además, esto ha de darse también subjetivamente, es decir, rescatando la naturaleza específica de las realidades entre las cuales se establece, que el hombre se relacione con Dios como quien se relaciona con Dios y no como quien se relaciona con otro ser humano o con su mascota, y que nos demos cuenta de que Dios realmente se vincula con nosotros y que esto se vuelva descubierto por la conciencia y experimentado por la conciencia. Entonces hablamos de una rectitud objetiva y simultáneamente subjetiva. Ahora bien, la corrección de esta ordenación del hombre a Dios debe de darse, dice Alessi, en un doble nivel. Yo me permito añadir un tercer nivel. Ha de ser correcto en el orden intelectual, a nivel de las certezas teóricas. Es decir, el modo como el hombre se relaciona o se ordena, se orienta a la divinidad, debe de incluir una imagen adecuada de lo divino, un concepto adecuado de lo divino, hasta donde esto es posible para el ser humano. La piedad requiere efectivamente una certeza de que Dios existe y al mismo tiempo de que es comprensible, que es razonable, que es inteligible el modo de relacionarse con Él. Pero también hay un segundo nivel, el ético operativo. No se queda en el nivel de la idea correcta de Dios o de la inteligibilidad correcta de Dios hasta donde esto es posible, sino hay un nivel en el que la voluntad y la libertad también deben de orientarse adecuadamente a Dios. En este sentido, la intencionalidad de la religión implica una voluntad sincera, sufragada por un actuar coherente de entrar en una relación adecuada con lo divino. Conocer lo mejor posible a Dios y relacionarnos consciente y libremente con Dios de manera que a Dios se le reconozca su lugar y el ser humano identifique su propia valía abriéndose precisamente a Dios como piedad. A estos dos niveles yo le añadiría un tercero, como les digo, un nivel estético. La relación ha de ser de tal manera bella que integre luminosamente en su relación con Dios la capacidad humana de maravillarse, de asombrarse, de gozar, de disfrutar
lo hermoso. En síntesis, la religión ha de ser veraz, libre y bella. Dada la importancia de este punto en el curso, me gusta siempre detenerme para hacer una advertencia. Podemos estar seguros de que en nuestra evaluación, la pregunta de ¿define filosóficamente la religión? Estará presente. No significa con esto que debemos de repetir exactamente las palabras de Alesi. Alguien podría preferir decir simplemente las palabras de Santo Tomás: la religión es ordo ad deum, y está bien. Lo importante es que se haga una explicación suficientemente clara para demostrar que se trata de una definición filosófica. Si alguien es muy creativo, muy inteligente, muy agudo y quiere hacer su propia definición, adelante, puede hacerlo. Será importante, sin embargo, que sea una definición filosófica que integre los elementos esenciales en su contenido. Validemos ahora nuestra definición. La validez de una definición se funda en la capacidad metafísica del ser humano, es decir, en una intuición del espíritu que trasciende la materialidad de los datos examinados. Es un leer desde dentro, intus legere, del que es capaz la inteligencia, que supera el simple análisis comparado de los datos. Es el salto en un nivel de abstracción que capta lo esencial. Ahora bien, este elemento estrictamente filosófico formal encuentra, por otra parte, su confirmación en el análisis fenomenológico que nosotros ya hemos realizado. No es sólo una vivencia que comporta una relación inseparable y consciente con lo sagrado, sino una vivencia específica que implica una necesidad congénita de corrección respecto a los términos que están en la relación, el ser humano y Dios, y específicamente de Dios como la finalidad hacia la que se dirige el ser humano. Ahora bien, la validez de nuestra definición se confirma también por las manifestaciones históricas que hemos analizado. Podemos decir que en las más diversas manifestaciones estudiadas, desde las más primitivas hasta las más complejas y letradas, encontramos una estructura única de fondo en donde se da esta correlación que ahora hemos señalado. Es verdad que no todas las verificaciones históricas se llevarán a cabo con el mismo nivel de corrección. En este sentido, en la medida en que la percepción de la divinidad y el comportamiento expresan corrección solo subjetiva, no se alcanza la verdadera religión. Solo cuando la experiencia de lo sagrado respeta a lo sagrado en sus notas constitutivas, podemos hablar de que se lleva a cabo una correcta religión. Hemos dicho que nuestra definición quiere ser formal, y en la formalidad es el ser humano en su dirección hacia Dios el elemento que convierte la religión en religión. Sin embargo, hay dos perspectivas adicionales que podemos también considerar como adecuadas. La primera sería una descripción más fundamental. Aunque es el hombre el que vive la religión, lo fundamental para que el hombre pueda vivir la religión es la realidad de Dios mismo. Esto sería una aproximación fundamental. Por otra parte, si lo que subrayamos es la relación, está bien decir que la religión es una relación de Dios y el hombre o del hombre y Dios, sin especificar el lugar que cada uno de ellos ocupa en esta relación. Veámoslo en nuestras diapositivas. La definición asumida fundamentalmente nos lleva a esta afirmación. El hecho religioso es irreductible a la pura experiencia humana. No tiene en el hombre su input primordial. Encuentra así en el yo del ser humano su sede formal propia, pero siempre envía como a su efectivo fundamento a Dios mismo con sus obras grandes. Es el absoluto quien se pone inicialmente en relación dialógica con la humanidad. Sin este primer paso, el yo no estaría en grado de dirigirse religiosamente a lo divino. Esta es la correlación primaria, la más fundamental, la conditio sine qua non de la posibilidad misma de la experiencia religiosa.
Por más que el irrumpir de Dios en la vida adquiera diversas modalidades, es siempre vivida esta irrupción por el ser humano religioso como una intervención gratuita de Dios, libre de Dios y consciente de parte de Dios, y que mueve al ser humano a una respuesta también libre y consciente. El absoluto no actúa de modo determinista, no hay una necesidad en Dios de manifestarse al hombre. No es un poder que ignora lo que quiere o lo hace, en una especie de fuerza anónima. La libertad en Dios, la conciencia y rectitud de parte del hombre articulan las propiedades constitutivas e imprescindibles del ser y del actuar divinos. Entonces, la definición formal mira al ser humano, la definición fundamental reconoce la prioridad de Dios, pero esto nos podría llevar a una definición asumida en lo más general, como síntesis de la acción divina y de la respuesta humana. La religión podría ser llamada una concha et recta ordinatio divinitatis et hominis. Pero hay que recordar que aunque efectivamente estos dos elementos están en relación, la correlación bidireccional no es paridad. Ni el hombre es Dios, ni Dios es el hombre. El absoluto es siempre el ordenador. Nunca es ordenado o subordinado. La relación, para ser religiosa, es en ambos lados consciente y libre. Sin ello no habría ni una valencia ética ni un compromiso existencial. Y exige rectitud, que ciertamente no puede faltar la rectitud en la divinidad, pero el ser humano también debe de tener esta rectitud. Lo opuesto sería la rebeldía. Abundemos ahora en algunos aspectos que nos han aparecido en nuestra definición sobre religión. En primer lugar, la rectitud o corrección de la religión no puede quedarse en el ámbito subjetivo. Hablamos de una rectitud también objetiva. Ante la multiplicidad de los modos como el absoluto ha sido experimentado y las actitudes a las que ha dado origen, surge la pregunta sobre las notas del eidos, de lo sagrado, de Dios, que no pueden faltar. A la vez, si la pietas, la piedad, se expresa solo cuando el creyente lo considera válido, cuando él quiere o cuando a él le nace, la relación exige trascender el ámbito subjetivo para alcanzar el nivel de lo objetivamente adecuado. No es el capricho del hombre el que formula la religión, sino el honor de Dios el que da pie a esa relación. Si realmente queremos trascender una rectitud puramente subjetiva, hay que reconocer entonces las implicaciones objetivas de la religión. La piedad no puede ser ella misma, sino en la medida en que la relación con lo absoluto resulta, en lo posible para nosotros, efectivamente conforme a lo divino. Esta correlación transsubjetiva no puede alcanzarse, de hecho, en un estudio puramente fenomenológico. Solamente cuando damos el salto a la metafísica identificamos los elementos de esta corrección, de esta rectitud, de una manera plena e íntegra. En el nivel fenomenológico, la objetividad se constituye por formas de adecuación que son siempre parciales, secundum quid, dependen de una idea paradigmática de lo sagrado. Una objetividad parcial e idética se tiene en la medida en que se superan los datos simples de la vivencia de la conciencia para llegar a la intencionalidad religiosa, que corresponde al nivel constitutivo del ser humano, a las aspiraciones profundas del ánimo religioso. Por ello, hay que decir que el nivel de la plena objetividad solo se consigue en el plano metafísico, con la investigación veritativa sobre el ser divino. Justamente lo que en el programa de estudios de nuestra universidad se ve en la asignatura de Teología Filosófica. Si nuestro estudio fenomenológico partió de la intencionalidad de la conciencia, y esta intencionalidad ha vuelto a aparecer en nuestra definición como ordinatio, es necesario también captar cuáles son los elementos esenciales de la intencionalidad.
Hay que decir, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero vale la pena recordarlo ahora, que se trata de una respuesta del hombre a una intervención previa, eminentemente gratuita y salvífica de una potencia divina sagrada. Esta experiencia, para ser eidéticamente adecuada, objetivamente adecuada, comporta que el hombre no pueda dirigirse a la divinidad, sino en la medida en que la divinidad haya tomado la iniciativa y se le haya revelado. Podemos reconocer en esto el ingrediente tan fuertemente señalado por Mircea Eliade de las teofanías, que son siempre irrupción de lo sagrado en el ámbito de la experiencia humana. Si profundizamos, por otra parte, al ingrediente divino de la relación, reconstruimos varios de los elementos que ya nos aparecieron en la descripción fenomenológica, pero que se sustentan en última instancia en una consideración metafísica sobre Dios. Aquí simplemente lo señalamos. Se trata de una realidad eminentemente real, valga la redundancia en este caso. Es su presencia la que se impone a la atención del hombre. No hay en la religión un Dios que sea una simple hipótesis plausible, o el sueño de un ideal, o un arquetipo profundo, o un ser que se percibe como fantasía. Se reconoce como real. Tan real que puede ser llamado ser por antonomasia, realidad suprema, existente absoluto, ante el cual el hombre piadoso no es sino polvo y ceniza. Solo delante de esta realidad absoluta de Dios puede surgir la auténtica piedad y se pueden despertar sentimientos de adoración, de alabanza, de súplica y de sumisión. La intencionalidad religiosa se dirige a una realidad de alteridad que exige una cualidad absoluta y trascendente a todo nivel, una quiritas noética, ética y ontológica. La trascendencia ontológica de Dios no solo se da en la interiorización, reclama que se identifique como otro respecto a mí y como único, que no tolera duplicados. Esto nos lleva a uno de los puntos que más se problematizaron inevitablemente en el curso, el carácter personal de Dios. Hay que decir que el sagrado no puede ser objetivamente digno de adoración y obediencia si no es un ser personal. No conforme a la modalidad precaria del hombre, es ser personal de otro modo que el ser personal del hombre. Es ser personal infinitamente superior y cualitativamente perfecto. Pero debe de incluir, ciertamente, en su modo, que se nos escapa, la inteligencia y la libertad. Podemos decir una soberana conciencia y una responsabilidad. Es un alguien y no un algo. Es un tú, no un eso. A ello se debe que hayamos hablado de una ordenación recta. Hablamos del Dios personal y único, que en el orden axiológico se presenta como sumo bien, como valor incondicionado y como fuente de toda perfección. Bien eminente que por lo mismo es realidad que salva, entendiendo la salvación como la posibilidad de comunión con Él, redime ante las realidades percibidas como pecado y al mismo tiempo revela su propio ser y sus proyectos a cuantos creen y esperan en Él. Finalmente, hablemos del ser humano como el sujeto religioso, retomando varios de los ingredientes que consideramos en la fenomenología de la religión, considerando al sujeto de la relación. A este propósito, lo primero que hemos de decir es que la religión es una respuesta humana y es posible como exteriorización de una capacidad estructural del yo, que al mismo tiempo es congénita y esencial, es decir,
El ser humano es esencialmente religioso. Y con esto completamos el curso de antropología filosófica y lo reconocemos como la filosofía de la religión como un apartado o una profundización de la antropología filosófica. Es una antropología filosófica especial. Es decir, la experiencia de lo sagrado presupone la predisposición por la cual el sujeto, el ser humano, es capaz de religiosidad. Aquí nosotros encontramos, de hecho, una predisposición humana en un doble nivel, desde el punto de vista natural y en lo que podemos considerar aún filosóficamente como un don, y si se me permite llamarlo ya aquí, un don sobrenatural. En el orden connatural queremos decir que se trata de una realidad no accidental ni accesoria, algo que es la estructura del ser humano, gracias a lo cual el hombre, en cuanto capax entis, es también capax infiniti y por lo tanto capax Dei. En última instancia, esto nos habla de la propia profundidad del ser humano, del ser espiritual del hombre. Pero a ello tendríamos que añadir la perspectiva del don, lo que puede ser llamado el carácter sobrenatural del ser humano, una apertura fundamental, una capacidad efectiva, aunque sea condicionada, de ser elevado a recibir dones del absoluto, lo que en varios ambientes tomistas se llama la potencia obediencialis, es decir, la fundamental apertura del hombre a Dios para que Dios mismo se le comunique. Tenemos entonces que el ser humano es constitutivamente religioso, que está habilitado al diálogo con lo divino, aunque hay que decir que este elemento constitutivo por alguna razón puede ser sofocada accidentalmente. Ahora bien, esta realidad constitutiva se ubicará siempre existencialmente en la historia, por eso será susceptible de evolución. La vivencia religiosa va a corresponder a los dinamismos del devenir propios del sujeto y se va a constatar en actitudes religiosas diferenciadas por el sexo, la edad, la cultura, las diversas condiciones sociales y políticas e incluso las situaciones existenciales. Además, por la libertad del ser humano pueden cambiar las actitudes para profundizarlas, la conversión, o para alejarse de Dios. Se trata de procesos bastante complejos que no son siempre de progreso ni de involución determinados, sino abiertos a la ejecución del ser humano de su propia humanidad con su libertad. Vista entonces desde el hombre, desde la polaridad subjetiva de la relación, la religión supone varias dimensiones. Por una parte, una dimensión de originalidad, es decir, la religión es distinta de otras vivencias existenciales, se configura de un modo único e irrepetible. Digamos, es distinto del conocimiento, es distinto del amor, es distinto de la misma conciencia. Hay un ingrediente específico que distingue a la vivencia religiosa de cualquier otra vivencia. Por otra parte, la religión supone en el ser humano una dimensión de radicalidad, porque asume al yo íntegro. Está en referencia al yo total, que responde desde sus raíces y pone en cuestión el destino último y definitivo del ser humano. Y además tiene una dimensión de integralidad, porque en un único movimiento involucra todas las facultades y situaciones del ser humano. La rectitud, entonces, de la vivencia religiosa de parte del sujeto es eidéticamente adecuada a la intencionalidad si presenta características omnicomprensivas, es decir, que incluyan la interioridad, la exterioridad, la individualidad, pero también la apertura social y podríamos decir incluso cósmica. Ahora bien, es verdad que la vivencia de la experiencia profunda religiosa encuentra su sede más adecuada en el sagrario de la conciencia,
aunque exteriormente necesita salir a nivel corporal. También debe superar el solipsismo llegando a una dimensión social, hasta volverse culto público integral, en donde el ser humano, integrando su interioridad a la vivencia común religiosa, puede ejecutar los actos religiosos, las acciones religiosas. Retomando los ingredientes que fuimos reconociendo, sobre todo en la vertiente subjetiva de nuestra fenomenología, decimos ahora que la actitud religiosa se expresa como respuesta emotiva de temor reverencial y de amor confiado, siguiendo el vocabulario de Rudolf Otto. Y a nivel de expresiones paradigmáticas se expresa como sentimientos de adoración, alabanza, gratitud, sumisión y súplica, que tienen en la oración y en el sacrificio su expresión más común y genuina. Podemos cerrar diciendo que el sujeto que se coloca ante Dios puede generar este dinamismo. Quien cree, espera; quien espera, ama; quien ama, adora e invoca la fuente y meta de sus aspiraciones. La vivencia religiosa es una vivencia del otro en el que se fundamenta mi propia realidad y al que yo puedo responder con gratitud por mi propia existencia. Con esto concluimos el apartado de la naturaleza de la religión en nuestro curso de filosofía de la religión.